Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 16 de enero del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 3 que estudiamos durante la semana y se tituló Vida y Muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. Hemos visto durante la semana que en algún momento de la vida del apóstol Pablo se vio en un aprieto para decidir qué es realmente lo que él quería, si vivir o morir. Él estaba convencido de que cualquiera de las dos opciones o alternativas le reportarían bendición, es decir, vivir o morir. Domingo 11 de enero, Cristo será magnificado. Dijimos que debemos entender cómo magnificado, engrandecer, alabar, ensalzar, y el apóstol Pablo siempre alabó, engrandeció y ensalzó el nombre de Jesucristo. Es decir, Cristo fue magnificado con la vida y con la muerte del apóstol Pablo. Esto quiere decir que en su vida el apóstol representaba dignamente a Cristo, porque todo lo que el apóstol sufrió fue por predicar el evangelio, con lo cual representó dignamente el nombre de Cristo. Así que el apóstol con su vida engrandeció el nombre de Jesucristo, y por supuesto que con su muerte también, porque estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Murió decapitado como un mártir, y con todo ello, hasta en su muerte, el nombre de Jesús fue magnificado. Lunes 12 de enero, morir es ganancia. Hemos estudiado y dicho que todos estamos enfrentando un conflicto, y para que el apóstol Pablo, cualquier cosa que le ocurriera sería una gran bendición para él. Incluso morir sería ganancia para él. Y como pudimos ver en ese día, el apóstol tenía dos opciones, aunque el mismo apóstol presenta una tercera opción. Las primeras dos opciones son la vida o la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En el pasaje anterior el apóstol expresa que se le dificultaba escoger entre la vida y la muerte, porque con vida podía seguir realizando la obra de la predicación, que era su pasión, pero muerto ya no lo podía hacer. Pero había una tercera opción que el apóstol deja entrever, y es que lo que realmente él quisiera, es ser llevado al cielo sin ver la muerte, a ver a Jesús sin ver la muerte, ser llevado al paraíso sin experimentar la muerte. Es decir, le gustaría estar vivo cuando Jesús regresara, pero sabía que eso era imposible y que tenía, al morir, esperar en la tumba hasta que Cristo regresara y fuera levantado en la resurrección. Sin embargo, eso ha sido mal interpretado por muchos, enseñando que el apóstol Pablo dijo que al morir de inmediato sería llevado al cielo. Pero nada de eso dijo el apóstol, porque él habla muy claro en sus cartas del estado de los muertos y siempre predicó la resurrección. Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, deseo de partir y estar con Cristo. No te vienes a ver la tercera opción, la cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Martes 13 de enero, tener confianza. El apóstol tenía puesta totalmente su confianza en el Señor, que aunque pensaba él que lo mejor era ya partir y estar con Cristo, y esto ya lo acabamos de explicar hace un momento, del día anterior, que no es que el apóstol Pablo dijo que al morir se iba a ir al cielo, eso no. Sin embargo, consideraba que por causa de la iglesia era mejor seguir viviendo y ministrando, aunque finalmente el apóstol aceptó y decidió morir como un mártir, y después de muerto sus obras darían testimonio de él y muchas almas llegarían al conocimiento del Señor. Todo eso nos dice de su confianza plena en el Señor. Debemos recalcar que el apóstol jamás ha enseñado que quienes mueren se van al cielo, es decir, inmediatamente de morir se van al cielo. La Biblia es muy clara respecto al estado de los muertos, y el mismo apóstol Pablo hace énfasis y enseña respecto de la resurrección con toda claridad. Para morir por Cristo
se necesitaba gran confianza en el Señor y el apóstol la tenía, y también para vivir. Miércoles 14 de enero, permanezcan unidos. El Señor Jesús les dijo bien claro, les deja bien claro a sus discípulos que lo mejor para ellos y para la iglesia era estar unidos, y ese mensaje no solo fue dirigido a los discípulos, sino que nos llega también a nosotros hoy día. Es de vital importancia que para la iglesia, estar unidos, porque así la gente inconversa puede creer en el evangelio y aceptarlo. De otra manera, no podrían aceptar a Jesús. La evidencia más poderosa de que Cristo presenta, de que Él, el Padre, lo envía, es decir, el Señor comprueba de que el Señor Jesucristo comprueba con una evidencia bien clara de que el Padre lo había enviado, es precisamente la unidad que mantiene Él con el Padre, para que el mundo crea y el mundo sepa que tú me enviaste, así lo dice el Evangelio. Y el apóstol Pablo pide al Padre que santifique a sus hijos, y es por esa razón que cuando aceptamos a Jesús por medio del bautismo, entramos en el proceso de la justificación, es decir, perdón y santificación, a través del cual nuestro carácter va siendo regenerado. Jueves 15 de enero, unidos sin temor. Debemos estar conscientes que como iglesia en algún momento vamos a enfrentar adversidad, pero debemos siempre tener en cuenta los siguientes tres aspectos: la palabra o el evangelio, la misión y la unidad. El Señor ha dejado bien claro que al seguirlo a Él debemos llevar su cruz, es decir, estamos expuestos al sufrimiento, a las tribulaciones, a la persecución, pero debemos estar unidos a Cristo y unos a otros sin temor. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, el enemigo prepara su ataque, va a preparar persecución, va a preparar tribulación en contra de nosotros, pero debemos estar unidos a Cristo y unos a otros para enfrentar esos ataques del enemigo. Para estudiar y meditar. De la rueda del tormento, la estaca, el calabozo y de los escondrijos y cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oía el testimonio de las almas fieles, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solemnemente de su fe, diciendo: yo sé en quién he creído. Los que así rindieron su vida por la fe, declararon al mundo que aquel en quien habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, cuánto mayor motivos son para restaurar la unidad hoy, y que es el propósito de Dios, restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días. Queda abundantemente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, porque los que en realidad lo entienden correctamente necesariamente deben entender de la misma manera. De estas consideraciones y otras parecidas, es evidente que el estado perfecto de la iglesia, así predicho, está todavía en el futuro. Por consiguiente, estos dones no han cumplido todavía su propósito. Queridos amigos y hermanos, vivir o morir siempre será una alternativa del cristiano. Debemos asegurarnos de que si vivimos, debemos representar dignamente a Cristo y predicar el evangelio. Y si debemos morir en Cristo, lo hacemos en su bendita esperanza. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.